es posible que notes cansancio o que una actividad que antes podías hacer sin ningún tipo de problema, ahora te cause bastante cansancio, incluso te falte el aire, como por ejemplo subir una primera planta, subiendo las escaleras, incluso que notes taquicardia. También puede ser que se te caiga más el pelo, que notes fragilidad en el cabello o en las uñas o otros síntomas, y la causa puede ser una falta o carencia de hierro. El problema es que también podría explicarse este tipo de síntomas por otras causas, pero es importante tenerlo en cuenta y profundizar. Y una confusión que suele haber, que es frecuente, es creer que una falta de hierro implica necesariamente anemia, pero no, muchas veces puedes tener una carencia de hierro y esto precede a la aparición de la anemia y tener síntomas antes de que la anemia aparezca. Es decir, que puedes tener la hemoglobina normal en una analítica, en cambio las reservas de hierro tenerlas bajas o incluso muy bajas hasta que aparezca la anemia. Por eso hay que tenerlo en cuenta y por eso en este vídeo vamos a revisar cuáles son los síntomas o signos que pueden hacernos sospechar que hay una falta de hierro, también cuáles son las causas que lo pueden producir, qué diferencia hay entre hemoglobina, ferritina y hierro y por qué es importante subir la ferritina, y también cómo podemos corregir este tipo de problemas y por supuesto descubrir la causa para corregir la base, el problema de base, y que no se repita. ¿Cuál es el problema con este déficit o carencia de hierro? Para entenderlo no hace falta que sepamos todo el metabolismo del hierro. Lo que tenemos que saber es una de las funciones, que es de las más importantes, y es que el hierro se utiliza para la fabricación de hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos y transporta oxígeno. Este oxígeno va a todas las células del organismo y sirve para, o se utiliza para producir energía. Es lógico que si empieza a haber problemas con esto, tendremos una falta de energía en nuestro organismo y esto dará lugar a síntomas. Esto entre otras funciones que pueda tener el hierro. ¿Qué ocurre? Que cuando el hierro empieza a escasear, en realidad tenemos una reserva de hierro en el organismo y se empieza a utilizar. De forma que puede ser que empecemos a tener unas reservas bajas, una carencia de hierro en total en nuestro organismo, porque vamos tirando de estas reservas que cada vez son menores. Sin embargo, no aparezca anemia porque todavía tenemos suficiente en nuestro organismo para ir produciendo glóbulos rojos, hasta que llega un momento en el que no hay suficiente y aparece esta anemia. Por eso no es lo mismo tener una carencia de hierro que tener una anemia. Puede haber una situación intermedia en la que haya carencia de hierro, que no tengamos suficiente, que las reservas de hierro en el organismo sean muy bajas y que la anemia ferropénica, que es el nombre exacto, no haya todavía aparecido. Es decir, podemos tener ferropenia, pero no anemia ferropénica. Y esta ferropenia, esta falta de hierro, puede dar síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Qué puede notar la persona? Pues lo que puede notar, ya lo hemos comentado, cansancio, pérdida de energía, una sensación de menor tolerancia o aguante al esfuerzo, puede tener palidez, le puede faltar aire cuando hace esfuerzos, tener palpitaciones, sensación a veces de debilidad o de inestabilidad. Puede tener también un síntoma raro que es la pagofagia, que consiste en una necesidad persistente de masticar o incluso de comer hielo, que es algo raro pero que a veces se puede ver. También uñas frágiles, a veces incluso uñas en forma de cuchara con una especie de concavidad. También fragilidad en el cabello, que se caiga el pelo. También cambios en la lengua que pueden enrojecerse y las papilas ir desapareciendo y hacerse lisas, con molestias, también grietas en la comisura de los labios, esto se llama queilitis, e incluso también se ha visto que tenía relación con el síndrome de piernas inquietas. De hecho, en las guías piden que se mida la ferritina porque muchas veces un síntoma puede ser este síndrome, que consiste en que tienes una necesidad de mover las piernas constantemente en reposo, cuando estás en reposo, y lo que es peor, cuando estás durmiendo, y esto interfiere bastante en la vida cotidiana. Lo que pasa es que todos estos síntomas apuntan hacia que puede haber una carencia de hierro o incluso que haya llegado una anemia, pero no lo podemos saber si no lo medimos, porque podrían haber otras causas.
Por eso hay que pedir una analítica cuando lo sospechas. ¿Qué medimos en la analítica? Medimos en primer lugar la hemoglobina, que nos dirá si hay anemia o no hay anemia, y que en realidad gran cantidad del hierro que tenemos en el organismo está incorporada dentro de la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Pero en este caso estamos diciendo que la hemoglobina está normal, no hay anemia, pero hay una carencia de hierro. ¿Cómo lo investigamos más? Pues se puede investigar pidiendo la ferritina sérica, es decir, la ferritina que hay en sangre, que esto es en realidad un marcador indirecto que se utiliza para estimar el almacén o las reservas que tenemos de hierro en las células de nuestro organismo. Entonces por eso se mide la ferritina en sangre, aunque está en forma de ferritina en las células. Después se pide lo que se llama hierro sérico, que es el hierro que está flotando en la sangre y que está transportado principalmente por otra proteína que se llama transferrina. El hierro no suele circular libre así, sino que va unido a esta proteína que se llama transferrina y sería una proteína transportadora. Después hay otra cosa que se pide, que es la saturación de transferrina o índice de saturación de transferrina, que nos dice la proporción de sitios de unión de esta proteína que se llama transferrina y que llevan hierro. Entonces, con esta visión global, pues podemos saber exactamente qué es lo que está pasando. El problema es que la ferritina es lo que nos dice más exactamente cómo está de hierro nuestro organismo, cómo están las reservas de hierro. El problema es que el hierro sérico, el que va unido a la transferrina, es menos fiable porque varía mucho más según si has comido, si no has comido, según el momento del día, si has tomado un suplemento, puede variar mucho. Entonces la ferritina sería el marcador más eficaz para medirlo. El problema es que si sale bajo, sí que nos dice que hay una bajada de hierro en el organismo, pero si esta ferritina sale normal o alta, hay que tener en cuenta el contexto, es decir, el mirar si hay inflamación o hay infecciones o alguna otra enfermedad que pueda aumentar la ferritina y entonces engañarnos. Por eso, además de pedir la ferritina, se pide la transferrina y el índice de saturación de transferrina porque esto nos aproximará más a la situación real del hierro en el organismo. Si hay alguna duda sobre esto, lo dejáis en los comentarios, pero lo explico más o menos para saber interpretar las distintas cosas que se piden en la analítica. Si lo miras, pues verás que cuando te pide una analítica para profundizar en esto, hay estas variables o estos parámetros que se piden. ¿Cuál puede ser la causa de esta falta de hierro? Pues puede ser porque necesites más hierro de lo normal, puede ser que no entre el suficiente hierro, que no se absorba lo suficiente, o puede ser que lo estés perdiendo por algún lugar. Entonces, en primer lugar, pues que necesites más hierro de lo habitual. Un ejemplo sería el embarazo. Durante el embarazo aumentan las necesidades de hierro y es posible que no llegue a haber anemia, pero que sí que haya una deficiencia de hierro si no se controla la situación. Incluso después del parto, si ya ibas justita, como también hay más demanda, más exigencias, pues podría también ser una época no tan demandante en cuanto a hierro que el embarazo, pero que también puede haber problemas. Entonces habrá que controlarlo. Después puede ser que no entre, es decir, la alimentación. Se puede relacionar con una dieta de tipo vegano, que sea solo vegetal, porque se absorbe peor el hierro de origen vegetal y entonces si no está bien diseñada la dieta es posible que pueda haber problema y hay que estar al tanto, aparte del tema de la vitamina B12. También puede ser que haya un problema de absorción intestinal, es decir, que consumas una cantidad normal de hierro pero que no se absorbe bien. Puede ser por alguna enfermedad que provoque mala absorción, puede ser una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo una enfermedad de Crohn, o puede ser también porque te hayan hecho una cirugía intestinal, una cirugía bariátrica para una obesidad importante, y esto también puede producir que haya una menor absorción y acabes con una carencia de hierro y con el tiempo podría haber una anemia. Y también puede ser que estés perdiendo el hierro por algún lado. Normalmente será porque pierdes sangre. En mujeres la causa más frecuente es la menstruación, entonces habrá que investigarla, a ver qué es lo que está pasando,
pero también puede ser por una pérdida por el aparato digestivo. Sobre todo hay que mirarlo esto en hombres adultos y en mujeres posmenopáusicas que no tienen menstruación, y esta no es la explicación mm, más frecuente. Entonces habrá que ver que no tengan alguna pérdida de sangre, que puede ser por hemorroides, puede ser por una pérdida de sangre, por una hemorragia gástrica en pequeñas cantidades que acabe pasando por el aparato, todo el aparato digestivo, y con el paso del tiempo una anemia. Puede ser también por un cáncer de colon, habrá que investigarlo. ¿Qué papel tiene la alimentación para recuperar el hierro en nuestro organismo? La alimentación, la dieta, tiene importancia, pero hay que ir con cuidado y distinguir entre tener un aporte suficiente en nuestra alimentación de hierro o el tener que reponer una carencia de hierro, o no te digo si es una anemia, que en estos casos muchas veces hará falta suplementación. Ahora bien, la dieta también es importante, pero habría que distinguir entre el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es el que está sobre todo en carne, pescado y en mariscos, y tiene la ventaja de que se absorbe mejor en nuestro organismo, tiene menos variabilidad y depende menos de otros alimentos que consumamos a la vez. En cambio, el hierro no hemo es el que está en los vegetales, en las legumbres, por ejemplo, la soja, las lentejas, las alubias, los garbanzos. También está en las semillas de sésamo, semillas de calabaza, en los frutos secos, en algunos cereales. El problema que tiene es que es más variable y puede, al absorberse en nuestro organismo, y que puede también estar más influido por otros alimentos con los que lo combines. Esto también puede ser interesante porque hay un truco práctico, que es consumirlos con alimentos ricos en vitamina C, porque favorece la absorción de este hierro no hemo. Puede ser cítricos como las naranjas, mandarinas o el kiwi o pimientos. En fin, no hay que transformar la alimentación en una fórmula matemática, pero pues, se puede tener en cuenta. También este hierro no hemo a veces se absorbe con más dificultad si se consume a la vez que café o el té, porque tienen polifenoles que pueden interferir en su absorción. Es decir, si consumes alimentos vegetales que tienen hierro, no tomar café o té a la vez, porque puede hacer más difícil la absorción. También algunos vegetales tienen fitatos que también pueden hacer más difícil la absorción. Aquí la importancia es sobre todo para personas que son veganas o vegetarianas o que consumen exclusivamente alimentación vegetal, porque tendrán que planificar mejor sus comidas para evitar esta pérdida de absorción de hierro, aparte del tema de la vitamina B12. ¿Cuándo hace falta tomar hierro? Pues normalmente cuando ya se encuentra un déficit de hierro, es decir, que está bajo, y por supuesto si hay una anemia por falta de hierro, pues en estos casos habrá que suplementar con hierro, aparte de la importancia que pueda tener la alimentación que hemos comentado antes. Normalmente lo que se hace es empezar por un hierro por vía oral, que hay de diferentes tipos, hay cápsulas, grajeas, comprimidos, hay soluciones en forma líquida, y también hay diferentes sales de hierro. ¿Es una mejor que otra? Pues no, simplemente hay que adaptarlo a cada persona, que es lo que le sienta mejor, que le va bien, y que haga este tratamiento durante el tiempo que le pauten. El problema que tiene es que a veces hay personas que se quejan de síntomas digestivos, que tienen molestias abdominales, náuseas, sobre todo al principio. Es típico el estreñimiento también, el que aparecen heces negras, pero bueno, esto sería algo menos importante. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para ir valorando. Después tenemos el hierro intravenoso, que en personas que no toleran el anterior o porque tienen ya una situación severa, pues se les pone el tratamiento intravenoso, pero hay que hacerlo de forma supervisada y por parte del equipo médico, y hay que valorar a cada persona en particular para ver si ha de ser sometida a este tratamiento. También puede haber algún tipo de reacción adversa, pero las reacciones son mucho menos frecuentes. Eso sí, aquí estamos hablando de reponer el hierro por vía oral, intravenosa, sobre todo si ya hay una anemia, pero
Por supuesto, lo importante primero es saber la causa, porque si no, al final volveremos a estar igual. ¿Cuándo sabemos que se ha recuperado el hierro? Pues aquí tenemos que distinguir tres aspectos. En primer lugar, que mejores los síntomas. En segundo lugar, que se recupere la anemia si es que la hay. Y en tercer lugar, que se recuperen las reservas de hierro en el organismo, es decir, la ferritina. El problema es que esto no tiene por qué ocurrir a la vez. Entonces, por eso habrá que ir haciendo controles. Tú te puedes encontrar mejor, pero todavía no haberse recuperado la anemia y puede tardar incluso más en recuperarse las reservas de hierro, lo que medimos con la ferritina. Ahora bien, el problema puede ser que te recuperes y al cabo de un tiempo vuelvas otra vez con el déficit de hierro. ¿Por qué? Pues porque no se ha tratado la causa. Por eso es importante buscar las causas para poner el tratamiento de la base. Si la persona sigue teniendo menstruaciones abundantes, si la persona sigue teniendo un problema de absorción intestinal, si sigue una dieta muy desequilibrada o si sigue teniendo una enfermedad intestinal que no es tratada. Pues esto habrá que valorarlo. Es decir, el objetivo no es hacer que suba la ferritina, sino el objetivo es hacer que la persona esté mejor, pero también sabiendo cuál es la causa que hace que baje esta ferritina. Hay tres preguntas importantes aquí. En primer lugar, ¿hay sospecha de que mis síntomas sean por una falta o carencia de hierro? Y confirmarlo con la analítica, la ferritina, la hemoglobina y todo lo que hemos comentado. En segundo lugar, ¿por qué tengo esta falta de hierro? Saber las causas. Y en tercer lugar, ¿he corregido las reservas de hierro en mi organismo? Y además también las causas que han provocado esta carencia de reservas, porque si lo único que hacemos es mejorar una cifra del laboratorio, la ferritina, y aumentamos las reservas, pero la causa sigue ahí, el problema es que al cabo de un tiempo volveremos a estar igual. Por eso es importante buscar las causas y poner un tratamiento siempre que sea posible, que a veces puede también ser complicado en determinados casos. Si quieres profundizar más en el tema de las anemias y los distintos tipos de anemias, te dejo aquí un vídeo en el que explicaba las diferentes posibilidades que hay de tener anemia, los diferentes tipos y cuáles son las causas y los posibles tratamientos. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en este